Aquí tenemos el libro de Mateo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el resumen de Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, la bienaventuranza. Y vemos en los capítulos 6, el capítulo 5, el capítulo 7. Y este capítulo 7, 24 hasta el 29 es un resumen de lo que el Señor le habló a ese pueblo, a esas personas que estaban ahí en ese monte, sentados, observando al Señor Jesucristo, anunciando, enseñando los requisitos que necesitamos tener para heredar esta vida eterna y poder vivir una vida plena del reino. Y Él hace comienzo con estas palabras, Mateo 7:24, y dice, cualquiera, que dice, cualquiera. No hay una sección de personas, no era simplemente para los fariseos, no era para un público designado, era para cualquiera que estuviese dispuesto a oír las palabras del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Aquí vemos que primero el Señor Jesús está diciendo algo. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba enseñando desde el capítulo 5 de Mateo. Nosotros lo resumimos así porque ya tenemos la Biblia establecida en 2 pactos. Pero sabemos que hablaba un pueblo que entendía la ley mosaica y que había entre ellos muchas personas gentiles y judíos que habían sido transformados, y había muchos que estaban manifestando la fe en el Señor, porque muchos querían ser discípulos del Señor. Por eso cuando comienza Mateo 5, hace una acción los discípulos y dice, viendo la multitud, en Mateo 5 dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Aquí vemos una acción que comienza haciendo el Señor. Dice que viendo la multitud, el Señor tenía un corazón que se preocupaba por cada hombre, cada mujer, cada niño que estaba en ese lugar. Y dice que, ¿quién vinieron a Él primero? Los discípulos.
Entonces, nosotros, si nos hacemos una pregunta, ¿tenemos el deseo de venir al Señor a ser discipulados por Él y aprender de lo que Él nos habla, de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos dice? Por eso dice en el 7:24 que cualquiera pues que me oye esta palabra. Él venía haciendo un resumen de la bienaventuranza, de los requisitos del reino. Cuando Él habla de la bienaventuranza, hablando y enumerando, diciendo bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución, bienaventurados soy por causa de mí, cuando son vituperados por causa de la palabra, cuando son perseguidos. Hay una clase de requisitos que el Señor nos pone, leyes morales, actitudes, pero aquí Él toma una forma pudiendo describir el reino de los cielos, y para que lo puedan comprender, Él lo especifica y lo visualiza para que puedan entenderlo, diciendo, comparando el reino de los cielos ¿con quién? Con dos hombres, con dos clases de hombres, en este caso dos constructores. Yo en esta reflexión le puse la roca versus la arena. La roca comprendemos quién es. Jesús, la roca es su palabra, la roca es su mandamiento, la roca es la ley divina que Dios nos dio para que nosotros pudiésemos ser transformados, ¿no? Como dice el Salmo 19:7, pues la ley de Jehová es perfecta y transforma el alma, y al hombre sencillo lo vuelve sabio. Qué tremendo que la palabra de Dios hace un logro en un ser, en un individuo, en una persona, sea mujer, sea hombre, joven, niño o anciano. Cuando estamos atentos a su voz, a su palabra, ¿no? Como dice en Mateo 13:9, al final, el que tiene oído, oiga. Hay que tener oído. ¿Y qué clase de oído tenemos que tener? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa, no oír lo que el mundo y lo que la sociedad quiere impulsarnos, quiere influenciarnos. De que hoy estaba viendo cómo en Perú ya empezaron a sacar una ley de que van a ver a través de la inteligencia artificial datos donde ya todos tus datos van a estar no como en el documento, sino automatizados para comprar, para vender. Ya lo sacaron en Perú, en Bolivia, o sea, todo lo que es Mercosur, hermano, ya está viniendo. La vez pasada me contaba el yerno de Guido que allá en España está el euro, ¿no? Virtual. Hermano, hoy hablamos con Ada y con Guido. La palabra dice, y no va a pasar esta generación. Esta es la última generación, hermano. Si yo tengo pensado retroceder o tomarme una vacación espiritual, hermano, ya no hay más. No esperemos a ver a los nietos de los nietos que sigan el camino. Esta es la última generación, hermano. Este es el último tiempo. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí que es esta generación.
Que Dios nos ayude, hermanos, el tiempo que estamos viviendo. No nos distraigamos con las cosas naturales, terrenales, que quieren anclarnos. Como decía la vez pasada el hermano que vino, nos quieren anclar a esta vida natural. Nos quieren esclavizar en este sistema de confort, de comodidad. Quieren que nosotros tengamos una vida virtual, que tengamos una vida donde acortamos camino para lograr llegar a alcanzar lo que buscamos. Y acá vemos una acción de estos dos constructores. Y dice, y le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa es su vida. Yo me imagino que estos dos hombres, porque dice que los dos escucharon la misma palabra. No es que uno escuchó una cosa o que al otro le dijo otra cosa, sino que los dos escucharon el direccionamiento. Dios le dio un diseño. Y también aquí vemos manifestada el libre albedrío, porque el Señor le da dos ejemplos. Le muestra diciendo, el reino de los cielos es comparable a esta clase de personas, en la que uno se tomó el tiempo. Porque, ¿cuál es la diferencia de estos dos constructores? Que uno quiso que la casa estuviera vistosa, linda, sin importar dónde iba a edificar. Pero el otro planificó, se preparó, invirtió, se preocupó, se esforzó, se esmeró, permaneció. Y los dos, me imagino, que hicieron una casa. Y yo me imagino, ¿no?, que este hombre que edificó sobre la arena, en aquel lugar, en aquella tierra, ¿no?, lugares que son arenosos, donde no crece nada, pero que podían edificar una casa. Y antes se construía con rocas, ¿no? Allí había muchas rocas, muchos pedregales, muchas piedras. Y por ahí me imagino que este hombre edificó con algunas piedras para reforzar. Se hacían los techos con paja, con barro. Algunos no sé si ya tenían tejas. Pero no le hizo cimientos. Y nuestra vida queda manifestada cuando nosotros no planificamos en Dios. No planificamos en Dios. Cuando nuestra vida es simplemente algo natural, algo donde yo no me preocupo por mi edificación. Porque pienso que bueno, una vez que ya está mi casa, mi vida, ¿no?, ya tengo todo hecho, ya tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo mi auto, cada fin de semana salgo a comer algo, me tomo mis vacaciones y ya esa persona se siente realizada con su proyecto, con sus metas. Pero la vida del hombre no termina cuando está realizada. Nosotros no somos seres que tenemos que vivir realizados, sino que tenemos que ser personas como este hombre prudente que se tomó su tiempo, que edificó su vida sobre una vida espiritual, sobre la palabra, sobre los mandamientos de Dios, poniéndolos por obra. Y ese era el problema. El Señor le marcó desde el primer momento diciendo, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace. Aquí hay dos acciones, oír y hacer. Cualquiera que me oye estas palabras, las palabras que salen de la boca de Dios, como habla en Mateo 4, cuando el Señor es llevado al desierto y es tentado cuando sintió hambre a convertir esas piedras en pan. Y el Señor, antes que su necesidad, antes que romper el plan, el propósito para el cual Él fue preparado,
Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Y qué importante es que nosotros podamos identificar las palabras de Dios. Porque a veces prestamos nuestro oído a cualquier palabra, a cualquier boca, que nos pueden dar consejos, porque viste como dice los futboleros, todos son técnicos, ¿no, Daniel? Todos son técnicos, ¿lo estás viendo? Yo lo pondría acá, ¿por qué no hace tal cosa? Pero cuando estamos en la cancha, hermano, cuando estamos en el pleno partido, ahí vos no tenés tiempo de reaccionar, tenés que actuar por acción. Y muchas veces nosotros vivimos una vida de oración, una vida de iglesia, pero las acciones que nosotros tenemos no demuestran que verdaderamente hayamos alcanzado a entender el mandamiento, la palabra, el diseño de Dios para nuestra vida. Amén. La roca es el mandamiento, palabras de Dios. La arena representa fundamentos terrenales, naturales, emociones, orgullo, materialismo, cortando camino. Vamos a Santiago 1, 19 al 25. El libro de Santiago 1, 19 al 25. ¿Querés leerlo, Daniel? Amén. Santiago 1:19. Hasta el 25. El título es Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra implantada, ¿no? Cuando a veces uno tiene que hacer una implantación de dentadura, un implante en el corazón, ¿no? Un implante, un injerto que ponen de piel, ¿no? ¿Cuántos quieren implantarse cosas para mejorar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que verdaderamente si nos implantamos la palabra de Dios en nuestra vida? Y Dios nos dice y nos recuerda a través de su palabra, es mejor ser hacedor que oidor. Está bien que oigamos, pero necesitamos también ese acompañamiento de hacer. Y ese es el sistema más difícil para el ser humano. Poder hacer la ley de Dios en nuestra vida, poder hacer la obra del Espíritu a través de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestra vida natural, cumplir la ley de Dios. Porque en el momento que este cuerpo, como dice Pablo, este cuerpo de muerte que nos separa de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, nos impide que nosotros muchas veces podamos alcanzar el diseño de Dios para nuestra vida. El diseño que el enemigo implantó en la humanidad
de que hoy todo es fácil, todo es rápido, ¿no? El diseño de Dios fue cambiado. Hoy tenemos una sociedad donde hay homosexualismo, donde hay lesbianismo, perversidades. Cambiaron el diseño de Dios. Una vez he escuchado en la radio puertorriqueña que una pastora hablaba en un programa que era medio secular también, pero me impresionó la respuesta que le daba, porque le decía, yo voy a hacer mi propia iglesia, le decía a este hombre, ¿no?, que era homosexual, porque yo sé que Dios es amor. Entonces esta pastora puertorriqueña le decía, papito, le decía, papito, dice, yo no es que te odio, porque Dios te ama, es verdad, Dios te ama, pero ella le explicaba esto: es muy difícil que vos puedas hacer lo que vos pensás hacer. No es que no lo puedas hacer, puedes hacer una iglesia, te puedes hacer pastor, pero ¿sabés qué? Yo te voy a dar un consejo, una muestra de que nosotros no estamos en contra de la persona que es diferente en lo sexual, pero que rompieron el diseño de Dios. ¿Por qué? Le dijo, le dio un ejemplo. En un desierto poné a 2 hombres y dejalos y volvé dentro de 50 o 60 años. ¿Y qué vas a encontrar? 2 esqueletos, porque no se pueden producir. Poné a un hombre y a una mujer y dale al mismo tiempo y vas a encontrar un pueblo. Gloria a Dios. No es que nosotros estamos en contra de una persona que tiene una sexualidad difícil o diferente, sino que rompe los parámetros, los diseños de Dios. Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces nosotros tenemos que entender que a través de su palabra, Dios no es que nos prohíbe, sino que nos direcciona, nos corrige, nos instruye, para que hagamos las cosas correctamente, como deben ser, cada cosa en su lugar. Hacedores de la palabra y no siendo oidores olvidadizos, que oyen pero no hacen. Proverbios 10:23. Amén. 25, perdón, 10:25. 10:25. Sí. Proverbio 10:25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Amén. Y acá podemos comparar que dice, como pasa el torbellino, ¿no? El remolino, el viento. El malo no va a permanecer, hermano. ¿Quién es el que va a permanecer? El justo. El justo. ¿Y quién es justo? Amén. Aquellos que creímos en Jesucristo, aquellos que verdaderamente hemos decidido tener una vida cristocéntrica, que un día creímos que Dios levantó de los muertos a su Hijo unigénito y que todo aquel que en Él cree para vida eterna sabe que tiene una esperanza, una salvación, un cambio. Porque antes vivíamos en oscuridad, vivíamos desordenadamente, vivíamos en un tormento, con preocupaciones, con afanes, porque no podíamos lograr alcanzar nada. Vivíamos con frustraciones, con fracasos, pero Dios trajo su palabra nos encontró a nosotros. Gloria a Dios. No es que nosotros encontramos la palabra nos encontró a nosotros. Amén. Por eso dice en 2 Corintios 5:17, de modo que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Y esta nueva criatura necesita, como un bebé recién nacido, habla Pedro, necesitamos esa leche espiritual, esa palabra que nos nutre,
que nos edifica, que nos fortalece, que nos levanta en los peores momentos, en las dificultades más difíciles de nuestra vida. Nosotros encontramos que en Él tenemos salvación. Y como leía el hermano Daniel, ¿no?, en la palabra, cuando dice que tenemos que implantar la palabra tenemos que ser hacedores y no oidores olvidadizos. Necesitamos que la palabra se refleje dentro nuestro. ¿Para qué? Para que nos pueda transformar. Porque la transformación no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Amén. Yo puedo tener la mejor ropa, puedo tener el mejor luz de peinado, de corte, puedo estar a la moda, y puedo reflejar muchas veces una apariencia de estar bien, de tener alegría, contentamiento, pero muy dentro mío, si yo no tengo los conceptos, el diseño de Dios en mi vida a través de su palabra, sé que por dentro hay tristeza, hay amargura, hay desolación, hay desorden, que me van a llevar a un pozo de depresión, que me van a llevar a un lugar donde me voy a encontrar en soledad. Porque cuando estamos con los amigos, cuando estamos en una reunión, estamos todos ahí y no tenemos tiempo para pensar en nuestros problemas. El problema es cuando vamos y estamos solos, que estamos solamente con nuestros pensamientos. Y Dios está trabajando ahí. Abraham oyó la voz de Dios, que saliera de su parentela, y obedeció y fue bendecido. Y dice el 7:27, vinieron ríos, que significan los problemas. Quiero que vaya a Job 1:19. El que lo tenga y lo quiere compartir. ¿Cómo es tu nombre, amigo? El de gris, el del medio. ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿querés compartirlo? Por favor. José. Job 1:19. 1:19. Y de pronto sopló un fuerte viento del lado del desierto que sucedió los 4 ángulos de la casa. Esta se desplomó sobre los jóvenes y ellos murieron. Yo solo pude escapar para traerte la noticia. Amén. Aquí vemos Job pasando por una situación donde el enemigo, como digo muchas veces, le quiso mojar la oreja a Dios, ¿no? Diciéndole, pero vos no viste, ando rondando la tierra, pero el Señor le dijo, orgulloso de Job, pero vos no tenés en cuenta a mi siervo Job. Pero el diablo empezó a tirarle ahí, ¿no?, palazo, diciendo, sí, pero este te sirve porque vos lo bendecís, por esto, por lo otro. Le dijo, bueno, andá, tocá, no toqué su vida, pero tocá todo lo que tiene. Yo te permito. Y aquí empezó un proceso, Job. Y aquí vemos un viento que derribó esa casa donde estaban sus hijos. 7 varones, 3 mujeres creo que tenía. Y dice que cada día se juntaban, se reunían para festejar sus festividades, sus cumpleaños, ¿no? A compartir. Y Job era el que traía holocausto y presentaba delante del Señor por si alguno de sus hijos hubiesen pecado, hubiesen fallado, hubiesen deshonrado el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros oramos por aquellos que están en nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros padres, nuestras familias, nuestros hijos. A veces nosotros como hijos de Dios vemos que los que están al lado nuestro se están perdiendo, se están yendo a un lugar de condenación, porque el peor sufrimiento para un ser humano es que vaya a una eternidad sin Cristo.
Porque nosotros decimos, bueno, la muerte una sola vez, morimos y ya está. La Biblia dice una sola vez la muerte y luego el juicio. La Biblia habla de tres clases de tiempo. El primer tiempo fue el tiempo de la ley, donde aquel que pecaba contra Dios moría irreversiblemente, no había tutía. Luego, el segundo tiempo, la gracia, el que estamos viviendo hoy, donde Efesios 2:8 dice, somos salvos por gracia. La gracia significa el favor no merecido. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Porque nosotros, si no tuviese la gracia por medio de Cristo, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y cada uno de nosotros estaríamos condenados, no tendríamos oportunidad. Y esos son dos tiempos que ya están en cumplimiento. Pero queda un tiempo más. ¿Cuál es? El tiempo del juicio. Esta es la última generación. Este es el último tiempo. El tiempo de juicio. Donde si nosotros nos encontramos distraídos, nos encontramos perdidos, no tenemos relación con Dios, no le damos cabida a su palabra en nuestro interior, no le damos prioridad a Dios, tenemos otras cosas en nuestro corazón, tenemos tener salidas, pasarla bien, alcanzar propósitos, proyectos, metas, y está bien, tenemos que realizarlo, tenemos que cumplir propósitos, pero necesitamos que el primer fundamento de nuestra vida sean los mandamientos de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es el primer mandamiento que habla Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. No tendrás dioses ajenos. Y a veces nosotros como cristianos creemos que no tenemos dioses, porque sabemos que no tenemos que idolatrar una imagen. Pero hay muchas clases de dioses disfrazados. La familia, el trabajo, proyectos personales, negocios personales, que le damos el primer lugar ahí. No tenemos tiempo para Dios. No, porque hoy tengo que juntarme con mis amigos. No, porque hoy tengo que salir. Yo conocí a un jovencito de 16 años que un tiempo empezó a ir a la iglesia y después se empezó a juntar con un grupo de amigos que tocaban música, qué sé yo. Dice, no, pero ahora no tengo tiempo, tengo que ir a... Y yo le dije un día, está bien que vos te realices, que vos te proyectes, ojalá que alcance lo que estás buscando. Pero no te olvides que, como dice en Eclesiastés, capítulo 12, 9, dice, oye joven, puedes hacer lo que quieras, haz lo que le alcance de tus ojos, lo que tu corazón anhela, hacelo. Pero recuerda esto, que vas a tener que rendir cuenta delante de tu Creador el día de mañana. Y no vas a hacer cosas que cuando seas viejo, como yo ya tengo 50 o más, y digas, no tengo contentamiento de mi vida. Porque me desesperé buscando, invirtiendo tiempo en otras cosas pasajeras, vanidades, cuando tenía que enfocarme, tenía que invertir tiempo en buscar de Dios. Por eso hoy es el tiempo que tenemos, que Dios preparó para que nosotros podamos escuchar su direccionamiento. Dios nos dice que no va a llover. Dios no nos dice que no va a llover sobre tu vida, sino que Él te sostendrá. Isaías 43, del 1 al 3. El que quiera leerlo, el que lo tenga a mano, está en libertad. Amén. Amén. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, gloria a Porque Dios. yo, Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por tu... Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una promesa. Pueden venir los ríos de problemas, de dificultad, los vientos contrarios contra nuestra vida, que pueden ser muchas cosas, los ríos y los vientos. Pueden ser problemas familiares, almáticos, emocionales, financieros, de salud. No sé cuáles son los ríos que hoy vinieron sobre tu vida. Tal vez una desilusión, un fracaso, una frustración, alguien que te falló. Porque pasa eso, que nos desilusionamos de personas que confiábamos y que nos fallaron, que nos traicionaron. Y a veces creemos y decimos, Dios, ¿por qué a mí? Pero tenemos esta promesa. Porque Dios no dice que no van a pasar problemas por tu vida. Es necesario pasar por los problemas. ¿Por qué? Porque si todo fuese fácil, está bien, creo en el Señor, creí en Cristo, hago lo que me dice, leo la Biblia, vengo a la iglesia y no tengo ni una clase de problema. ¿Cómo vas a saber si verdaderamente estás preparado, capacitado? Decía una vez un muchacho que estaba en una iglesia, él tenía un problema. Cada vez que veía una cartera, tenía la mano larga. Entonces lo invitaron a la iglesia y todos los hermanos guardaron todas las carteras. Y durante todo el culto él estuvo atento a la palabra y dice al final con un hermano, la verdad que estoy contento, hermano. ¿Qué pasó? Y hoy no estuve tentado a agarrar ninguna cartera. Y él le dijo, no es que no había ninguna cartera, es que las carteras no estaban. Porque mientras que no esté la tentación, no esté el problema, no pasa nada, nunca vas a saber. El problema es cuando está la tentación, cuando está la dificultad. Ahí somos probados. Aunque pasemos por el río, aunque pasemos por el fuego, no vamos a ser quemados. La llama no va a arder en nosotros. Es necesario pasar por el horno. Es necesario tener esas pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser capacitados, preparados. Las tormentas no vienen para destruirnos, sino para limpiarnos. Dios permite las tormentas para forjar nuestro carácter y crear la mente de Cristo. Proverbios 1:7. Amén. Amén. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando habla de temor no habla de el miedo a que me acontezca algo, sino de la reverencia, del respeto, de la consideración, de la prioridad que yo le doy a Dios en mi vida. Tener ese valor, poder valorar sus palabras. Por eso, cuando habla en Mateo, pues cualquiera que oyere estas palabras, me habla a mí, te habla a ti, a cualquiera, el que pasa por la vereda, el que esté a tu lado. Es para cualquiera que oye esta palabra y la pone por obra. Porque la Biblia es fácil de leerla. El problema es vivirla. Gloria a Dios. Porque necesitamos demostrarle a Dios que verdaderamente sufrimos un metabolismo. ¿Viste como la mariposa? Cuando antes de ser mariposa, primero es algo feo, es algo horrible. Es un bicho canasto. ¿Se acuerdan que antes había los bichos canatos que estaban en los árboles? Y vos decías, ¿qué va a salir de esa cosa horrible? Porque es feo el proceso. Pero cuando se desarrolla ese gusano dentro de ese canasto, ese pequeño canasto que lo envuelve, sufre una metamorfosis donde es transformado de algo horrible a algo hermoso.
Y el Señor dice que Él nos llamó de lo vil, quita lo precioso, Él produce lo precioso dentro de nosotros. Nosotros éramos personas que teníamos maldades en nuestro corazón, que teníamos perversidad, como dice Jeremías 17:9, que dice: el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Proverbios 19:21 dice: pues muchos son los pensamientos del corazón del hombre, pero solamente permanece el consejo de Dios para nuestra vida. Ya estamos terminando. Cuando perdemos la capacidad de asombro de la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo vemos que hay dentro del cuerpo de Cristo hombres, mujeres que tienen mucha trayectoria dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Pero yo recuerdo en mi juventud, cuando tenía ese primer amor, cuando me encontré con las palabras, cuando algo había transformado mi interior y tenía ese hambre por leer, por buscar, por entender, y tenía esa capacidad de cada vez que iba a un culto y recibir una palabra, me asombraba de las maravillas de Dios. Y hoy entramos al culto y ya parece que nada nos asombra. Si hablamos de milagros, si hablamos de fe, si hablamos de lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo, cómo lo quitó con brazos fuertes de la opresión de los egipcios, cómo abrió el Mar Rojo, y esto le pasaba al pueblo de Israel. Había perdido esa capacidad de asombro. Ya parece que nada lo asombraba, que ya nada lo podía llamar. Por eso hoy muchas iglesias están vacías, porque parece que la palabra de Dios ya no es hermosa, ya no es algo que te llene, sino que muchas veces estamos en el culto y creemos que, ¿cuándo va a terminar de hablar? Porque estamos apurados, porque tenemos que cocinar, porque tenemos... Entonces venimos a cumplir simplemente una rutina de evangélico o de congregación, pero perdimos la pasión por Dios. Es como los maestros del campo, los rurales. Ellos tienen algo que aman su trabajo, aman su profesión. Y hoy aquí en la ciudad, yo tengo la maestra de mi hija, que el año pasado cambió como 3 maestras, y no vino todo el año, porque le dolía el dedo, porque tenía esto, no le interesa enseñar, porque los maestros en las escuelas son como un segundo padre para los hijos. Y tiene que tener ese amor de poder interactuar con sus alumnos. Asimismo nosotros, hermanos, tenemos que ser luz. Por eso cuando habla aquí el libro de Mateo y nos muestra el sermón del monte, y el Señor le da esos requisitos, y una de las cosas que dice, ustedes sean lumbreras, sean luz delante de los hombres, sean sal de esta tierra. Y tenemos que tener ese compromiso con Dios, porque si yo no me comprometo con Dios, los que vienen detrás mío menos se van a comprometer. Si yo no tengo un compromiso, ¿qué puedo decirle al otro que se comprometa? Si yo estoy haciendo lo malo, ¿cómo puedo enseñar al otro que haga lo bueno? Si yo siendo luz, no puedo quitar de las tinieblas, de la oscuridad, al que está al lado mío. Porque tal vez yo creo que soy luz, pero tal vez capaz que tengo más tiniebla y oscuridad que el otro. Gloria a Dios. Por eso quiero terminar con esto. No viniste a ser uno más en este mundo, sino viniste a hacer la diferencia. ¿Y cuál es eso que nos diferencia de otros?
que amamos a Dios y como amamos a Dios, guardamos su mandamiento, su palabra en nuestra vida. Porque yo no puedo decirle al que está al lado mío que lo amo si en verdad lo aborrezco. Y no puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mi hermano, si aborrezco al que está perdido. Yo hoy te hago una pregunta. Siendo hijo de Dios o hija de Dios, ¿cuánto tiempo tú le dedicas a poder extender el reino de Dios a otro? De alcanzar de esa gracia, de esa misericordia que un día te alcanzaron a ti. Lo que de gracia recibo, de gracia de hoy. ¿Estás ocupado? Porque también vemos en Mateo 7:21, el Señor les dice algo. Ustedes me dirán, Señor, Señor, pero yo no los conozco. Hoy tú puedes decir que has predicado, que has ido a la iglesia, que has tenido tiempo con los hermanos, pero tu corazón y tu vida han sido transformadas verdaderamente. ¿Has tenido un cambio del momento que tú le dijiste sí a Cristo en tu vida? ¿O todavía hay cosas que te están anclando a esta vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que un día, cuando el Señor venga, que está pronto a su venida, y pueda ser arrebatado, encontrado en las nubes con Él? Porque un día, hermano, vamos a abrir los ojos y si tu vida no fue transformada, tú te vas a encontrar en un gran problema, una gran tribulación. Si hoy, teniendo la ayuda del Espíritu Santo, quien trae convencimiento de pecado, no podemos muchas veces cambiar, aún con su ayuda. Imagínate si no tienes la guía y la intervención divina de Dios en tu vida. Cuando vengan y digan, bueno, vos sos cristiano, renuncia a tu fe o te corto la cabeza. Si a veces no aguantamos un pellizquito, no aguantamos que el otro nos mire, no aguantamos que nadie nos corrija, imagínate si te piden tu cabeza. Hoy Dios te trajo aquí, no por casualidad. Dios te trajo aquí porque ve que hay algo en tu vida que tiene que ser transformada, cambiada. Y solamente a través de su palabra, como decíamos el Salmo 19:7, la ley de Dios es perfecta. Solamente la ley de Dios, solamente su palabra puede transformarnos. Ningún hombre va a poder cambiarte, ningún hombre va a poder convencerte de lo malo que nosotros tenemos que dejar. El enojo, la ira, el estar haciendo cosas inmundas, teniendo pensamientos perversos, pensando mal del otro. ¿Cuántas veces abrazaste a alguien o le diste la mano y por dentro dijiste Porque somos humanos, estamos en esta naturaleza pecaminosa. El pecado mora dentro nuestro y necesitamos soltar todo lo que nos aleja, porque el pecado significa estar muerto, separado de Dios. Y hoy Dios, a través de su palabra, nos volvió a restaurar, a sanar, a tener una conexión directa con Él. Cierra tus ojos donde estás. Quiero hacer una pequeña oración.